¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Gracias por llamar. Al contrario, gracias por atendernos. ¿Cree que se podrá destrabar esto? Es necesario que se destrabe, así que desde nuestro lado, nuestro bloque va a trabajar junto con los intendentes y todos los que componen la mesa directiva de Cambiemos para lograr acordar una ley que le permita al gobernador tener una herramienta financiera para llevar adelante sus medidas de gobierno. Lo que no vamos a hacer es votar cualquier cosa que nos mande sin la debida revisión y el resguardo que tiene que tener un legislador respecto de cómo se graban los tributos de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué peso pueden tener los intendentes sobre la decisión del Senado y de diputados? La verdad que yo, por ejemplo, soy de Bahía Blanca y trabajo muy estrechamente. Los legisladores de nuestra región trabajamos muy estrechamente con los intendentes de nuestra región. Y el peso puede ser que surja de la conversación con el gobernador alguna alternativa que no fue plasmada en el texto que se envió de la ley. Pero a priori yo diría que lo importante es lo que el gobernador reenvíe o acepte modificar del proyecto enviado en la legislatura. Nosotros nos opusimos claramente a algunos puntos que considerábamos distorsivos el impuesto y bueno, y esa discusión no fue entendida, se trabó y no se logró una sanción de la norma. ¿La discusión va sobre todo por el inmobiliario rural, ese que afecta a 200 propietarios? No, para nada. Yo diría que sobre el inmobiliario urbano, que es mucho más amplio y afecta a la mitad de la población, directa o indirectamente, porque ellos hablan de que solo afecta a los propietarios, pero ninguna duda cabe que ese impuesto, quien es propietario y se lo traslada a un inquilino, afecta también a los inquilinos, afecta a las pymes. Entonces, el inmobiliario rural es utilizado por el gobernador con habilidad para ponernos a nosotros a defender una minoría. Estamos defendiendo a la mayoría de los bonaerenses. Lo que ocurre es que en la presentación él se ampara en eso y nos dice que le aumentó los ingresos brutos a los medicamentos, que por supuesto que los paga no solo la gente común que va a la farmacia y compra los medicamentos, sino toda la seguridad de la salud. Es un alto impacto en la salud, cuestión que él nos pidió la emergencia hace nada y ahora le graban ingresos brutos a los medicamentos. Entonces, del discurso del gobernador, cuando fue a la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre, el 11 en realidad, porque la pospusimos un día, de los proyectos de emergencia se desprendía que iba a caer otra ley fiscal, una ley apuntada a la reactivación, una ley apuntada a levantar lo que él describió como que era una situación grave del sistema productivo bonaerense, y sin embargo nos encontramos que en una descripción, siento yo que adecuada, de que la provincia de Buenos Aires es perjudicada tanto por la ley de coparticipación como por la no actualización del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, él decide, en vez de dar esta discusión en Nación y con el resto de las provincias, trasladarle este desequilibrio al grueso de la población subiendo los impuestos y considerar que es progresista subirle a todos algo, a algunos mucho y a otros muchísimo. Nosotros nos queremos centrar en la racionalidad del impuesto, el impuesto que más impacta largamente es ingresos brutos y en eso no han bajado una sola alícuota, lo único que rescatan es que no se excedieron del límite de impuesto. Entonces, al esfuerzo fiscal que hizo Mario Peña Vidal en sus 4 años de gobierno, le han respondido con una suba de impuestos como la gran medida económica del inicio de su gobierno. ¿Qué sería racional a juzgar por lo que piensa Cambiemos, digamos? Si van a actualizar los impuestos, que lo fundamentalmente tengan en cuenta para que no sea un aumento como dicen que fue, es el incremento promedio en la escala salarial, porque la gente no vive de las medidas macroeconómicas. Si yo tengo una casa, la inflación fue de 55 y mi salario fue del 30, cualquier número arriba de eso va a impactar sobre mi condición de vida, digamos, sobre mi calidad. Sí, pero también estamos hablando de una provincia con un alto nivel de desocupación y con un alto nivel de pobreza. Absolutamente, y para eso también estuvieron las medidas del gobierno nacional. Lo que ocurre es que acá se redoblan y van sobre la misma base imponible, haciendo lo que yo diría una doble imposición en un lapso de una semana. Si usted analiza el impuesto de puertos del artículo 100, es un impuesto que ya intentó Scioli en septiembre de 2009, que debe haber sido el único proyecto, por lo menos que yo recuerde, que lo envió el Ejecutivo y lo terminó vetando el Ejecutivo, el artículo de los puertos, porque era inviable, y ahora lo repiten. O sea, fue un artículo que cuando se logró la sanción, yo le voté en contra de ese artículo, y sin embargo el gobernador, después que había mandado ese proyecto proponiéndolo, lo vetó. Acá nosotros estamos ahorrando ese problema porque creemos que el artículo es similar y que va a tener los mismos problemas que tuvo Scioli para la implementación, diciéndole no se puede presentar esto. Y le doy otro ejemplo más. Estábamos hablando de la relación con los intendentes. Nosotros vence el 31 de diciembre
una ley de emergencia para la región patagónica. Yo soy del sur de la provincia de Buenos Aires y distritos fundamentalmente Villarino y Carmen de Patagones, después hay otros más como Torquín, Saavedra, Guaminí, tienen cuarteles distintos, o sea, pequeños lugares donde están en una situación de crisis climática, yo diría, permanente. Ahí los campos son muy grandes y la evaluación fiscal en base a las hectáreas, que le pone más de 2.000 hectáreas, no es lo mismo tener 500 hectáreas en Pergamino que tener 3.000 hectáreas en Patagones, en la zona de secano, que uno tiene un campo que está de algarrobo, piquillín y que la producción es mínima. Entonces, se ha tomado a la provincia de Buenos Aires con un Excel donde se han analizado todas las regiones de la misma manera y no todas las regiones tienen la misma, yo diría, capacidad para ser grabados imponiblemente. Diputado Nardelli, usted mencionó una palabra que se usa a menudo para la provincia de Buenos Aires, inviable. ¿Es inviable? ¿Qué? La provincia. No, para nada. La provincia es viable, pero hay que reacomodar las cuestiones financieras que fue cediendo permanentemente la provincia. A ver, vamos a darle esta derecha al gobernador, recién asume, no tiene la culpa de que la provincia reciba aproximadamente la mitad de lo que recibe de los tributos nacionales, aportando el 40% de la producción, teniendo una población que ya se aproxima a ello y recibiendo apenas el 22% como coparticipación. Entonces, la gobernadora dio una pelea por la actualización del fondo del conurbano, el pacto fiscal se ha llevado muchos recursos también de la provincia, creo que esa es la discusión que haría que la carga fiscal justamente no genere esa variable que usted me decía de que la provincia tiene mucha pobreza, le faltan infraestructura, ese gran déficit que tiene el país, gran parte de él está en la provincia de Buenos Aires. ¿Hoy la provincia recibe el fondo del conurbano? Sí, pero todavía no ha sido actualizado. Ahora, a partir de las resoluciones que vengan, se debería adecuar. Esto se planteó en la Corte, lo llevó el gobierno el gobierno de la provincia, en ese momento era Vidal la gobernadora, pero es un recurso para el Estado de la provincia de Buenos Aires, para la provincia en sí, no para los gobiernos. Y esa es una pelea que debemos dar juntos todos los diputados de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente los diputados nacionales, porque ahí es donde se ve quiénes defienden el interés provincial y quiénes no. Haciendo números, con el fondo del conurbano, digamos que se podría evitar una suba de impuestos. Se podría evitar la magnitud que se planteó. La provincia no es absolutamente sustentable si solo recibe fondos de nación, pero recibiría muchísima plata que no habría que irse a buscar a los bolsillos de los bonaerenses, y con lo que eso genera, no parece ser que de una política fiscal tan agresiva surja la reactivación. Ellos dicen que sí, bueno, nosotros entendemos que no.